por los temas de educación basados en web tradicionales carecen de la adaptabilidad de inteligencia. El modelo del estudiante es una parte clave. El modelo del estudiante es complejo y la tesis propone un modelo del estudiante proactivo. Muchas gracias, yo estoy a sus órdenes en esta dirección y si alguien me envía un correo, con gusto le doy la dirección electrónica donde pueden bajar los artículos de esta investigación o algún otro tema relacionado. El siguiente panelista es la doctora María de Lourdes Yáñez Gutiérrez. ¿Quién es María de Lourdes Yáñez Gutiérrez o qué ha hecho? Ella cuenta con una licenciatura en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su ponencia tiene el título Gestión de entornos virtuales de aprendizaje. Ella tiene también una maestría en enseñanza superior por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en gestión educativa, doctor honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor de la calidad, Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2004-2005. Ha ocupado diversos cargos en el IPN, es asesora de empresas nacionales e internacionales, ponente magistral y autora de libros. Su principal actividad se circunscribe ahora en la investigación educativa en el CIECAS del IPN. Sin más preámbulos, la doctora María de Lourdes Yáñez Gutiérrez, con su ponencia Gestión de entorno virtual de aprendizaje, tiene la palabra. Adelante, maestra. Gracias, buenos días. Bueno, un agradecimiento por la invitación para poder exponer los avances de la investigación que estamos realizando desde hace 2 años en el CIECAS. Sin embargo, su servidora tiene trabajando en educación continua más de 10 años y a distancia, obviamente. Y bueno, aquí van a entrar varias interrogantes. Les pido por favor si avanzamos. Primero, solo existe una bondad, que es el conocimiento, y una sola maldad, la ignorancia. A veces nosotros hacemos cosas buenas que parecen malas y algunas veces hacemos cosas malas que parecen buenas. Y bueno, esto es parte del planteamiento que tendremos que hacernos el día de hoy, porque vamos a darnos cuenta, por favor, que qué tanto nos hemos acercado a los resultados reales. Primero, la anterior, por favor. El tema de investigación es precisamente entendiendo la gestión de un espacio virtual de aprendizaje, la educación a distancia del futuro. El programa de investigación está organizado en 5 elementos, entendiendo la gestión del entorno, el desarrollo de los entornos virtuales, el desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje en la práctica y la gestión del entorno virtual y los elementos del modelo. Este modelo se desarrolla al interior del Instituto Politécnico Nacional, específicamente en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Politécnico, y el equipo de investigación es un equipo multidisciplinario y además también escuelas, multicentros. Adelante, por favor. Y aquí entra el porqué de la cita inicial. Nosotros primero tenemos que plantearnos, estamos hablando de nuevas modalidades educativas y estamos hablando de nuevas modalidades educativas desde hace más de 10 años. Aquí estamos en un foro en el que estamos denominando nuevas a algo que se ha estado trabajando y que probablemente no hemos podido llegar a él y tendremos que ver por qué. Y ese es el punto central de la ponencia. Primero, tenemos que tener claro que estas nuevas tecnologías, más que al avance de las propias tecnologías, responden a necesidades sociales. Es decir, estas tecnologías se trasladan al área educativa porque tenemos una demanda no satisfecha a nivel nacional y a nivel internacional. En México tan solo podemos atender al 19% de nuestros jóvenes entre los 20 y 24 años de edad. Significa que nuestro bono generacional, porque México tiene una gran cantidad de jóvenes que ha estado perdiendo, obviamente por el paso de los años, se han quedado a la saga de tener la posibilidad de aspirar a la educación y sobre todo a la educación superior. Quiere decir que nuestro bono demográfico, ese bono que nos daba la juventud de este país, lo hemos estado desperdiciando.
y lo hemos estado desperdiciando porque en muchas ocasiones nos hemos quedado hablando solo de lo nuevo, sin pasar a aplicarlo a cuestiones muy concretas como son estas, como son necesidades que el día de hoy nos están demandando soluciones. Adelante, por favor. El 50% de la matrícula de educación superior se concentra en 5 entidades. Sabemos que la mayor en el Distrito Federal y las demás en los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla, y somos 32 estados. Esto significa, por lo tanto, que de ese 19% del que estamos hablando está atendido principalmente en 5 localidades del país. Esto nos genera, aparte de problemas de desarrollo como país, también de desarrollo regional, porque está generando que haya un retraso en nuestras regiones del país, dada la falta de oportunidades educativas que tienen nuestros jóvenes en esas regiones. Y entre más alejada sea la comunidad y entre más difícil sea la geografía, mucho más atraso tenemos. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a prestar trabajo profesional y mucho menos docencia a estas localidades. De ahí entonces que el hablar del uso de las nuevas tecnologías tiene que ver con que realmente apliquemos estas tecnologías, pero a este enfoque. Pero además que estas tecnologías, como acabamos de ver con la ponencia que me precedió, han sido ya bastante rebasadas. Quiere decir que ni siquiera estas tecnologías de las que hemos venido hablando hace 10 años las hemos podido adoptar para poder dar esta solución, y que estas que vienen adelante, bueno, pues todavía nos quedan un poco más allá. De ahí entonces que nosotros tenemos un mandato incumplido. Nos dicen que todo individuo tiene derecho a recibir educación y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establecen las disposiciones generales. Esto lo marca la Ley General de Educación, que viene obviamente del artículo 3º constitucional, lo que implica que estamos incumpliendo 2 mandatos fundamentales para la construcción de país que necesitamos, es decir, el acceso a la educación universal, que ha sido una demanda, pero a la que no se ha podido satisfacer. Adelante, por favor. De ahí entonces que sea necesario que la educación a distancia se convierta en una realidad. ¿Por qué? Porque el día de hoy todavía nos hacen falta espacios adecuados para recibir e impartir conocimientos a nivel nacional. Porque hoy todavía tenemos carencia de maestros y más de especialistas que puedan ir a todos los lugares de esta gran geografía. Porque sigue habiendo un incremento de la población demandante y sobre todo estamos perdiendo a los jóvenes que el día de hoy y ya generaciones anteriores lo están haciendo. Porque hay una concentración de expertos y especialistas en el centro del país, específicamente en el Distrito Federal. Y porque obviamente hay un incremento en la demanda de la educación continua. Si la gente no puede aspirar a una licenciatura, por lo menos quiere alguna formación que le permita acceder a las actividades productivas. Y para esto se requiere también de educación. Por lo tanto, tenemos que identificar hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Lo primero es entender que nosotros tenemos una subutilización de recursos informáticos, de recursos humanos, obviamente, y de recursos del conocimiento. Porque en México, obviamente, hay una masa crítica de gente que sabe lo que hay que hacer. Aquí tenemos un gran ejemplo en este auditorio. También tenemos recursos que están subaprovechados porque la mayoría de los sistemas los usamos en muchas ocasiones únicamente para las actividades primarias que pueden realizar esos sistemas. Y el tercero, porque hay una gran población que está demandando algunas opciones para hacerse productivas y no las está recibiendo, principalmente. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues primero a plantear qué es lo que ha sucedido. Parece que vamos en 2 caminos diferentes. Por un lado, los desarrolladores de software, los desarrolladores de tecnología en general, cada vez buscan hacer esta tecnología más amigable. Y resulta que en los procesos educativos, cuando queremos subirnos a estas nuevas tecnologías, buscamos hacerlos cada vez más complejos. O sea, estamos hablando de 2 paradigmas diferentes.
Cuando nosotros como maestros llegamos a tratar de abordar el desarrollo de contenidos para la educación a distancia, nos dan una lista enorme de cosas que hay que hacer, que la mayoría de nosotros dice, luego regreso. Y si esto lo tienen en duda, habrá que preguntarlo con los maestros de nuestras escuelas. ¿Qué implica esto? Que los sistemas para el desarrollo de materiales para la educación a distancia no son amigables. Pareciera que le ponemos toda una serie de requisitos enormes, tenemos que graduarnos casi en un máster o en un doctorado para poder desarrollar contenidos educativos. Y tenemos que saber sobre plataformas de software, tenemos que conocer hardware, tenemos que conocer infinidad, una lista enorme. Lo que ha hecho que la mayoría de los maestros que se acerquen a estas tecnologías se retiren antes de iniciar, o algunos otros más ni siquiera lo intenten. ¿Qué estamos generando con esto? La pérdida del capital intelectual de la gente que lo tiene, los docentes, los investigadores y los propios estudiantes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es revisar este paradigma de elaboración y planteamos nosotros lo que es un entorno virtual de aprendizaje. Un entorno va a tener una estructura más simple, más amigable y puede tener acceso cualquier persona. ¿Para qué? Porque finalmente un entorno no tiene que construirse como una licenciatura. Queremos construir licenciaturas y queremos ir al todo, cuando todos nosotros tenemos elementos que aportar para poder construir toda esa serie de programas. Para ello, nosotros vamos a partir de lo que es la realidad virtual. Cuando vimos este término, a la mayoría de nosotros nos asusta. Gracias. Nos asusta lo que es la realidad virtual. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que vamos a necesitar el casco y un guante para poder acceder a una maestría. No necesariamente. La realidad virtual tiene que ver con que permita a las personas realmente formen parte de lo que están presenciando, porque este es otro gran riesgo que nosotros corremos con la educación virtual, que volvamos a la gente insensible, porque estamos construyendo solo conocimiento y estamos dejando de lado valores, emociones, sentimientos que van permeados dentro del mismo proceso educativo. Tenemos que buscar que estos entornos dejen de ser solamente manipuladores de medios y convertirse en participantes de la acción, tan real como que sientan que están ahí. Por eso hablamos de entornos virtuales, porque tenemos que hacer que estos entornos, que deben ser concretos si queremos una educación modular, que nos lleve a la flexibilidad. Nosotros no podemos pensar en la flexibilidad si seguimos hablando de programas largos, si no hablamos de modulación y de homogeneidad para la acreditación. Esta flexibilidad y esta homogeneización en la acreditación nunca se va a dar. Lo podemos lograr a través de la creación precisamente de un entorno virtual de aprendizaje concreto. Adelante, por favor. Para esto es necesario, sí, el uso de las tecnologías, pero también de diseños que nos permitan la expansión y crecimiento y el poder utilizar el mismo sistema para varias tareas. Nosotros hacemos un módulo para la licenciatura, es para lo único que lo vamos a usar. Cuando un módulo puede ser usado para una maestría, un curso de educación continua, un diplomado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los encasillamos y los hacemos tan cuadrados que no le permitimos esa flexibilidad. La gestión de un entorno virtual lo que nos va a dar es la modularidad y por lo tanto la posibilidad de que esos contenidos puedan ser usados en diversas ocasiones y para diversos objetivos. Para esto es necesario el uso y aplicación de una tecnología que puede ser o no complicada. Para esto no tenemos que complejizar al maestro, para eso tenemos expertos. Conocimientos especializados, obviamente que sí, porque vamos a trabajar con nivel licenciatura, posgrado y con las áreas de investigación. Tenemos que buscar la participación de distintas áreas disciplinarias, porque obviamente la intención es buscar que sea multidisciplinario. Los costos pueden ser altos siempre y cuando trabajemos como lo estamos haciendo ahora, linealmente. Es decir, creamos una licenciatura y a eso le creamos todos sus contenidos y se quedan únicamente para esa licenciatura. Cuando esos módulos pueden ser usados y obviamente el costo
ya exponencial se puede reducir. También es importante que, por lo tanto, estos módulos al ser cortos nos permitan que sean permanentes, pero también dinámicos, es decir, que puedan tener actualizaciones continuas. Esta situación está siendo demandada por todos los aspectos, por la economía, obviamente el comercio, pero principalmente por la educación. Las principales universidades del mundo están girando hacia este aspecto. En México ya tenemos cerca de 10 universidades que están trabajando en este desarrollo. ¿Por qué? Porque han ido de lo particular a lo general. Nosotros hemos querido empezar el camino al revés. Queremos lo general, lo macro, y luego bajar a lo micro. Y esto ha hecho que se convierta en un camino largo y a veces poco accesible. La denominación más general es la de entornos virtuales y en algunos casos más aventurados, campus virtuales. ¿Cuándo se convierten en un campus virtual? Cuando ya tenemos la suma de diferentes recursos, la riqueza de ese capital intelectual concreta en estos entornos. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos hacer como los cubos, ir acomodando las piezas según nos corresponda. Y entonces sí podemos hablar ya de un campus virtual. Por lo tanto, es indispensable que entendamos estos entornos como el espacio físico, donde las nuevas tecnologías telemáticas coexisten para apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos, para apoyar el aprendizaje. Y obviamente usando los sistemas satelitales, el internet y o la televisión interactiva, entre otros. Adelante, por favor. Esto nos lleva, por lo tanto, a que vislumbremos, junto con la visión de Naciones Unidas, que el entorno es el único medio para lograr la equidad, la pertinencia y la flexibilidad de la educación, dentro de la cual el espacio escolar tradicional ha sido ya rebasado. Los entornos virtuales de aprendizaje están dirigidos a atender preferentemente la educación formal, aunque también pueden estar dirigidos a la educación continua. Es importante que en estos entornos el alumno realmente se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, capacidades, actitudes y valores. Los entornos virtuales de aprendizaje dentro de los recursos de la educación, pues para la educación escolarizada y a distancia también pueden ser útiles. La investigación que se realiza en el CIECAS, lo que ha estado orientada es a definir de manera muy concreta cuáles son los requisitos que este entorno virtual tiene que tener para que pueda ser accesible a la mayoría de las personas, por no decir que a todos, y con ello construirlo. Una vez construido este entorno, pasar a formar estas redes de las que tanto hemos hablado también, de una gestión institucional primero de estos entornos virtuales y pasar después a integrarnos a otras redes del conocimiento. El producto de la investigación es un libro que se va a editar en el mes de abril y que con gusto nosotros ponemos a su disposición en el momento que existe. Vamos a la siguiente diapositiva. Para esto, bueno, pues tendremos que pasar, hemos recorrido un camino que va desde el diagnóstico, hemos hecho una prospectiva porque a través de los entornos virtuales podemos crear escenarios futuros, no nada más seguirnos con los escenarios tendenciales, sino poder plantear nuevos escenarios hacia adelante y con ello construir nuestros entornos virtuales para llegar a construir lo que son los campus virtuales. Siguiente, por favor. En este momento único de la historia se están creando tecnologías capaces de transformar por completo cualquier sociedad. Ya tenemos algunas anteriores, podemos subirnos a ellas de manera amigable y podemos hacer uso de las nuevas, siempre y cuando podamos tener la posibilidad de esa adaptación. Si no, bueno, pues seguiremos hablando de lo que hay que hacer. Adelante, por favor. Para esto es importante que, bueno, usemos los medios que ustedes ya conocen. La siguiente, por favor. Y plantearnos la pregunta que a mí me gustaría dejar en el auditorio y en la mesa. Si no es hoy, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? A mí me daría mucha pena que dentro de 5 o 10 años nos volviéramos a encontrar y siguiéramos hablando sobre lo mismo. Muchas gracias. Gracias, maestra.
La siguiente ponencia está a cargo del maestro en ciencias, Fernando Vázquez Torres. El nombre de la ponencia es la institución virtual de las carreras de informática de la UPIXA. ¿Quién es Fernando Vázquez Torres? Es profesor investigador de la UPIXA IPN, jefe de carrera de Ingeniería Informática de la UPIXA, 32 años impartiendo clases a nivel superior en UPIXA, licenciado en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, maestría en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, candidato a doctor en el Centro de Investigación en Cómputo del IPN, publicación de artículos en revistas internacionales en la línea de investigación de educación virtual y minería de datos. Minería de datos, ok. Publicación y difusión de artículos en la línea de investigación de educación virtual y minería de datos. Adelante, Fernando, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación del comité organizador para presentar este trabajo. Este trabajo es una experiencia de un proyecto de investigación que, bueno, lo hemos aterrizado. Queremos compartir esta experiencia con ustedes. Y, bueno, sabemos nosotros, se ha mencionado ya en ponencias anteriores, que justamente la demanda de matrícula nos ha rebasado a las instituciones de educación superior. Por ahí estimaciones de la NUYES hechas, se ha comentado que en el 2020 estamos hablando de 20 millones de aspirantes a educación media y superior. Ahorita la infraestructura física de las instituciones de enseñanza superior han sido rebasadas. Apenas si tienen capacidad para cerca de 2 millones de aspirantes en la actualidad. Yo creo que una alternativa se ha planteado en el nuevo modelo educativo del IPN y es una alternativa de una educación virtual centrada en el aprendizaje. Bien, este paradigma es el que nosotros hemos utilizado en esta investigación, precisamente para establecer un modelo que en un momento dado se puede generalizar a nivel medio, superior y superior. ¿Para qué? Pues para lograr una equidad, una pertinencia, una cobertura y calidad de la enseñanza. En nuestro proyecto, de UPIXA, de la institución virtual, hemos considerado tres comunidades. La comunidad académica, docente, incluyendo los tutores, ¿sí? La comunidad académico-administrativa, ¿sí? Como son los presidentes, los jefes de carrera, los jefes de academia, ¿sí? Y, por supuesto, como actores principales, la comunidad estudiantil. En base a esas comunidades nosotros hemos diseñado una institución virtual, que le hemos llamado institución virtual, para las carreras de informática. Actualmente en la UPIXA tenemos 2 licenciaturas, la licenciatura en Ciencias de la Informática y la carrera de Ingeniería en Informática. El diseño de esta institución consta de tres entornos: el entorno de administración del aprendizaje, el entorno de aprendizaje propiamente y el entorno de aprendizaje colaborativo. Perdón, en esta parte de la institución virtual hemos llevado ya a cabo experiencias, ¿sí? Con grupos piloto en el que hemos considerado nosotros la enseñanza no totalmente virtual. Hemos considerado un 20% presencial y el 80% virtual, en el cual no hemos querido dejar libre el control de esta enseñanza, dado que no hay antecedentes. Los muchachos que nos llegan a ingeniería o a ciencias no han tenido la experiencia de un curso en línea o de un curso virtual, y es por eso que en nuestra parte experimental decidimos no dejar abierto toda esta enseñanza virtualmente, ¿no? Bien, entre los espacios
Tenemos el espacio de administración, que es el que nos permite y tiene como objetivo gestionar el conocimiento desde la instrucción hasta la evaluación de un alumno. El espacio de aprendizaje pues permite, precisamente tiene como objetivo el proporcionar al estudiante todos los materiales como son repositorios